Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz de estar con ustedes otro jueves más en Platicando con. Y el día de hoy yo sé que esta plática en verdad les va a inspirar. Si ustedes son papás de niños chiquitos, les va a encantar. Y si tú estás en un punto álgido en donde dices, dejo lo que conozco y lo que me genera seguridad o me voy por lo que me apasiona, pues también te va a gustar. La vida de, bueno, les presento a Olinka Fernández. Domínguez. Fernández Domínguez. 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 Yo no sé por qué te veo cara de Fernández. Pero No, bueno, Olinka Domínguez, y es un gusto estar contigo. Muchas gracias por haber aceptado. no, hombre, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Feliz de la vida estar aquí contigo. Fíjense que cuando yo conocí la obra de Olinka fue porque soy amante de la obra del maestro Gustav Klimt. Para mí, soy diseñador gráfico y bueno, todo este contexto de los colores, pero aparte los dorados que maneja el maestro, bueno, a mí me puede fascinar. Y platicando con Olinka el otro día, pues somos del mismo gusto y admiramos al mismo maestro, ¿no? Pero antes de llegar a esa etapa, no sé si te inspiraste un poco en el trabajo de él o de dónde surgió el tema de los dorados. Primero vamos a platicar, Olinka, en tu familia, platicar un poquito, porque hay que saber de dónde viene esta beta artística, ¿no? ¿En tu familia hay alguien que también esté dedicada al arte, a las bellas artes? No, nadie, absolutamente nadie. O sea, es algo raro porque me lo han preguntado antes, como si tus papás o tu abuelo. Y no, la única poca referencia que podría tener es que mi abuelo paterno era médico, pero le gustaba pintar y lo hacía regularmente como hobby, pero pues era médico, ¿no? O sea, nunca lo hizo como algo más serio. Pero de fuera no tengo a nadie. Ajá. Mi mamá Oye, ni un moño sabía hacer, creo. Entonces, no. ajá. Oye, ¿y cómo fue tu infancia? O sea, ¿fue una infancia llena de colores? ¿Tus papás te llevaban a lugares a lo mejor donde te podías estar en contacto con pinturas, con esculturas? ¿O cómo fue tu acercamiento hacia las artes? Pues no, está súper chistoso porque, o sea, ahí es donde yo creo que es cuando lo traes tú desde que naces y esa inquietud por crear, ¿no? Yo jamás tuve nada de acceso a ese tipo de cosas porque mis papás no venían o no eran fanáticos del arte, ¿no? Entonces yo empezaba a rayar las paredes de mi casa, hacían comidas y hacía cosas manuales para darle a los invitados y de lo que encontraba en mis juguetes, ¿no? Pero no porque ellos tuvieran ese acercamiento de, de tenerme cerca ni de paseos en museos ni nada de cosas así. Yo lo fui buscando poco a poco y como ellos veían que me interesaba, pues entonces como que decían, ay, qué raro. Pensaban al principio que era una inquietud mía por travesura estar pintando todo lo que encontraba a mi alcance, ¿no? Pero no porque lo tuviera. Algo que se puede asemejar un poco tal vez es que mi papá tuvo, cuando yo estaba chica, tuvo de las primeras escuelas, fue la primera escuela en diseño de modas en toda Latinoamérica. Mi papá la tuvo hace muchísimos años. Tenía 27 años con la escuela cuando fue el terremoto del 85 y ahí se le cayó. Entonces, sí tenía ese acercamiento creativo de cierta forma, pues porque sí llegaba a la escuela y veía todas las cosas creativas, los talleres, ¿no? O sea, pero nada más, o sea, lejos de pintura o arte, pues no había, ¿no? Oye, tú platicabas que eras de las que pintabas en las paredes o encontrabas texturas y empezabas a jugar con ellas. Entonces eras la típica niña que pintaba la pared y tu mamá, no sé si te tenía el trapito al lado junto con el jabón para limpiar la pared, o sí te dejaban expresar, sí te nutrían a lo mejor con colores y No, acuarelas y cosas así. pero al contrario, es algo frustrante desde el lado psicológico que ahora lo veo. No, o sea, pintaba, me regañaban como no tienes idea,
Mi mamá era súper exigente, muy, muy exigente. Entonces rayaba las paredes y era, no lo vuelves a hacer en tu vida. Ahora obviamente lo veo y digo, me hubieras dado una pared para que rayara esa siempre, ¿no? O sea, y no, me regañaban y me regañaban y me regañaban hasta que dejé de hacerlo porque entendí desde el lado niño que era malo, ¿no? De no puedes estar haciendo eso porque es malo. Y lo dejé de hacer. O sea, dejé de pintar en las paredes y entonces me fui a buscar cosas manuales. Y era cuando empecé a hacer como manualidades y pintaba pues en los cuadernos y cosas así porque en la pared pues estaba mal. Y después de ahí me metieron a clases de pintura, a clases de costura, como que a todo lo manual que yo tenía al alcance me fueron metiendo y ahí fue donde ya fui aprendiendo con más técnica, ¿no? Oye, eso te iba a preguntar, ¿a qué edad entraste? Bueno, no sabía que habías entrado a clases de pintura. ¿A qué edad entraste a tu primer clase de pintura? A los 5. Ok. Desde los 2 años pintaba las paredes, ¿no? Y me regañaban y me regañaban y me regañaban. Pero yo sí, y a los 5 ya me metieron a clases porque vieron que pues en verdad me estaba gustando. Y después como a los 10 años me metieron a clases de costura. Entonces ahí aprendí a confeccionar y a armar patrones. También me encantaba. Entonces como que a donde yo me dirigía era estar creando, ¿no? O sea, a crear desde el lado que fuera. Y después en la primaria seguía teniendo clases de pintura junto con las de costura. En la secundaria y prepa te dan clases de dibujo como parte de las otras clases que hay. Y yo le hacía las tareas a todo el mundo. O sea, hacía las mías y como lo hacía tan rápido en las clases, entonces los demás me decían, oye, hazme la tarea y te pago. Entonces, al final terminaba mi negocio desde ahí, haciendo las tareas. Y una amiga, la que se sentaba al lado de mí, ella tenía la lista de todas las tareas que tenía que hacer para la siguiente clase, ¿no? Entonces estaba padre porque pues ya ahí tenía mi negocito y pues ya desde ahí todo el mundo que te va identificando y que sabes que dibujas y pintaba en mi casa, pues estaba padre, ¿no? ¿Sabes qué es lo interesante? Fíjate que tu código tántrico es 33674. ¿Qué pasa? Que los dobles 3 están en el área del reto, del aprendizaje. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras... el 3 es uno de los números más creativos, más diversos, más innovadores que hay, más inspirados, pero aparte son los espontáneos, ¿no? Los que son diversificados, son versátiles. Y entonces, mucho de tu tema, a lo mejor cuando tú estás en algunos procesos emocionales, tú impactas totalmente esa emoción en lo que es el cuadro, los colores y posiblemente hay hasta tendencias tuyas que se van como muy marcadas por medio del arte. Traes totalmente un código tántrico artístico, ¿no? Tanto el 3, el 6, el 7 son totalmente artísticos, muy enfocado a la belleza. Tu mejor número en virtud es la belleza, es la apreciación, la observación profunda, la observación sutil, que es este 6, pero aparte el ver más allá de lo obvio, o sea, porque aparte es un código muy psíquico, muy perceptivo, muy sensible, ¿no? El siete es cómo te vemos, como una mujer muy entregada, muy enfocada, una mujer muy especializada en lo que es tu tema, eh, de mucha conexión. Yo siempre les digo que los códigos tántricos de los artistas son hermosos porque si hay un número que los define mucho son los 6 y los 7, y es porque el 7 es séptimo chakra y es la apertura, ¿no? A la conexión, como le llames, la fuente, la inspiración, como le llames allá arriba. Okay. Y es bello porque en verdad que mucho de lo que es su trabajo es por inspiración neta, o sea, me conecto y de repente viene la idea y plasmo, ¿no? Tu misión, fíjate que tu misión es la parte del orden, y es que aquí viene un tema. Platicando contigo días anteriores, me comentabas cómo
fuiste, trabajaste en una agencia de publicidad o de gráfico, ¿no? Tuviste muy buenos proyectos, tenías un muy buen nivel, llegaste a un muy buen nivel profesional. Y entonces ahí viene el tema, es en qué momento decidiste dejar eso que era tan seguro para ti o lo que conocemos como seguridad y de repente diste el brinco hacia lo que es tu actividad independiente. Pues me lo preguntan muchísimo y la verdad no tengo una respuesta exacta para saber como el momento exacto. O sea, creo que ha sido un trabajo continuo. He trabajado en mí durante muchísimos años. Desde hace 8 años para acá vengo trabajando mucho. Mi papá muere hace 8 años y a raíz de su muerte es que empiezo a trabajar mucho en encontrar qué es lo que me hace estar aquí, ¿no? Porque el duelo el duelo de una persona tan cercana, en mi caso, no sé en los demás, pero en mi caso me hizo replantearme a qué vine a este mundo, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo y encontrar qué me hace feliz, porque pues pasé por una curva muy, muy drástica, creo que me fui así como un pico muy bajo y arriba y así. Y en ese momento el trabajo que tenía estable me hizo preguntarme, el tener ese trabajo tan estable, tan demandante, a la vez que me trae, sí me trae tanta felicidad, sí me trae tanta fortaleza en mi persona, porque de cierta forma sí me alejaba mucho de la gente que más quería, porque estaba metida en el trabajo 100%, ¿no? Y me hablaban y me estresaba porque estaba a punto de una entrega, una junta, filmación, ¿verdad? Entonces todo el tiempo vivía en un estrés constante. No quiere decir que no lo viva ahorita, no quiere decir que no tenga esos horarios, pero el preguntarme, ¿vale la pena esto? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y hacia qué voy? Pero también no era tan fácil decir, oye, toda la vida ha sido mi felicidad pintar, porque nunca lo dejé de hacer. Estudié diseño gráfico con subsistema en artes plásticas, pues porque era para mí mi fascinación. Pero una de parte de mí, pues obviamente decía, de eso no vas a vivir, o sea, tienes que trabajar en algo, ¿no? Como que eso es hobby y eso no es trabajo. Entonces tampoco es como que pensé, ay, voy a dejar todo y me voy a ir a las artes plásticas. Me salí de la agencia, puse un estudio de diseño y marketing y tenía clientes míos fijos, que eso me dio más libertad, empecé a pintar más, pero sin saber que a eso iba. Pero creo que el trabajo continuo y trabajando en mí me hizo creer que sí podía hacer eso, porque yo veía lejano un artista plástico, o sea, era así como de, ¿por qué te lo van a comprar? ¿Por qué van a creer en ti? O sea, ¿por qué van a creer que tu obra vale? O sea, ¿por qué te van a pagar más de 500 pesos por una obra, ¿no? O sea, ¿por qué si te costó el material 500 pesos, pues te pagan 1000, ¿no? O sea, es un decir. O sea, creer que tu obra y tu trabajo y tu experiencia y que si te tardaste unas semanas, si te tardaste un mes, va a valer más. O sea, yo no entendía el valor y hasta que entendí que es cuando crees en ti. O sea, el momento en el que creía en mí y creí que mi trabajo lo valía y que como yo y como otras personas lo hacen, lo podía hacer, en ese momento creo que fue cuando empecé a fluir y se ha vuelto mi prioridad, ¿no? Porque mucho tiempo seguía teniendo más clientes de diseño y marketing que me quitaban el 80% de mi día, o sea, y lo seguía haciendo porque pues lo seguía agarrando porque era como, pues es mi parte segura, o sea, no la puedo soltar, porque esa es mi seguridad, pero te lo cuento porque ha sido un recorrido de años, o sea, no fue así de un día para el otro de, ya, lo voy a hacer y va. Quisiera haberlo tenido como a veces ves que alguien se avienta, pero creo que así fue como poco a poco y ahorita doy gracias porque es un trabajo continuo, o sea, lo sigo trabajando en mí, ¿sabes? O sea, porque si quiero llegar más lejos y más y más y más, creo que tengo que seguírmela creyendo. Y creo que en todos los trabajos, y lo he comprobado, es cuando te la crees. O sea, es cuando crees en ti, la demás gente lo va a creer.
Cuando tú crees que puedes, entonces vas a poder. Si crees que no puedes, pues obviamente no vas a hacer ni arroz, ¿no? Fíjate que tú tienes el 7 en destino y el 7 en destino habla de fe, precisamente, y una de las partes destructivas del 7 es no tener fe en uno mismo, en sus capacidades y tampoco tener fe en Dios o en algo que le nutra el espíritu. Y fíjate cómo parte del éxito o un gran porcentaje del éxito es creer en tus cualidades, en las virtudes, reconocer tus talentos y saber que pues si estás ahí y lo haces es porque posiblemente seas muy bueno para eso, ¿no? Que esa es la información a final de cuentas. Y bueno, platícame, o platícanos más bien, es en qué momento llegaron los dorados a tu vida. Porque bueno, eso fue lo que a mí me enamoró de tu obra, la aplicación de los dorados, los plateados y todo esto. Se me hace una pintura tan hermosa, tan dinámica. ¿Cómo llegaste a esa tendencia? Está muy chistoso porque una cosa chica me llevó a una grande, ¿no? Me empecé a atrever a poner hoja de oro. Cuando conocí la hoja de oro, que la conocí desde hace años, ¿no? Desde que estudié, pero se acostumbraba a ponerlas en muebles, ¿no? En figuras religiosas, en cosas así. Entonces la conocí hace muchísimo y la ponía porque también en la carrera hacíamos muebles y, y ahí la incluía, pero nunca la había integrado en mi cerebro en una obra. Y ni siquiera había visto una obra con hoja de oro. Entonces empecé a poner como detalles chiquitos, como de cómo se vería si fuera un espatulazo o un brochazo y con hoja de oro, ¿no? Y ahí de repente me atreví le voy a poner la mitad completamente a la obra de hoja de oro. Pero creo que es parte de atreverte, ¿no? De atreverte a experimentar cómo se ve la obra. Y alguna vez alguien me encontré y me dijo, oye, mi mamá pinta así años, ¿no? Pero como figuras religiosas y muy antiguo. Pero me dijo, le enseñé tu obra y me dijo, oye, qué atrevida, porque usted utiliza como lo moderno con lo antiguo, ¿no? Y nunca lo había pensado. Pues dije, sí, o sea, fue atreverme a ver cómo se veía y tal cual a cómo funcionaba, porque estudié diseño, marketing, entonces también creo que aprendí a que lo haces y ves si funciona, ¿no? Si funciona en el mercado, si funciona contigo y si se ve bien. Y así cuando fue fluyendo. Comentabas de Klimt al principio y justo por Klimt, o sea, como que dije, pues puedes ponerle detalles chiquitos, pero no tan grandes, ¿no? O sea, como que consideraba que en las obras iban como detalles chiquitos. Empecé a combinarlos también con pintura con acrílico dorado y funcionaba bien con el acrílico dorado, pero la hoja de oro te da un color que no lo da nada. O sea, ningún pigmento va a llegar a lo que te da una hoja de oro. Y entonces ahí fue cuando me atreví a experimentar. Y pues ahora es mi número uno. O sea, no puedo vivir sin la hoja de oro. O sea, en el estudio hay hoja de oro, creo que hasta en la cocina, o sea, por todos lados hay hoja de oro, ¿no? Y me encanta la hoja de oro. Utilizo hoja de plata también, pero muy poco, la verdad. O sea, es como a gusto. Creo que el dorado va y viene, pero siempre está, nunca se va al 100% de nuestras vidas, ni el arte menos, ¿no? Que aparte de manera inconsciente, el oro nos refiere a la parte próspera, ¿no? Al brillo, a ese tema de la calidez. El dorado es mucho más cálido que el plateado, entonces sí, a lo mejor de manera inconsciente también nos llama mucho la parte dorada. Oye, y por ejemplo, los niños, si hay algo que, bueno, yo sí crecí en un ambiente donde había pinturas y olía ¿cómo se llaman? Pues los líquidos de los pinceles y todo esto porque mi papá sí pintaba. Entonces, son casas que huelen diferente, son casas que sí huelen a arte, ¿no? Digo que huelen bonito. Bueno, a mí me refiere a la infancia. Y mi papá siempre me dijo a mí, el día que tú tengas una obra, procura que sea original, porque
el pintor, a través de ese brochazo, de ese espatulazo, del dedo o la técnica que use, pues es poner ahí la energía del pintor. Tú absorbes, o sea, vas a sentir la energía del pintor, no así una litografía. Entonces, bueno, es algo que yo tengo muy en el tema. Yo respeto las litografías, hay bellísimas, pero no es lo mismo, ¿no? Y aparte, ahora con la numerología, con la resonancia, entiendo que así pueden tener 300 años las obras o 400 años las obras o el tiempo que sea, y tú te pones enfrente y tú sigues estando en resonancia con esa energía del pintor. Esa nunca acaba, al contrario, es como si se alimentara día con día, ¿no? A través de las emociones, de lo que genera la pintura y lo que tú como observador retroalimentas. ¿Tú has caído en ese tema, en el decir, quién sabe cuánto tiempo dure mi pintura, pero impacta el estado emocional de las personas? ¿Te han dicho lo que genera tu pintura? Sí, y está increíble porque creo que lo mejor de todo es que lo que a mí me genera no le genera a la persona, a todos, ¿no? A cada quien le genera sentimientos diferentes. Y cuando llega la obra a su casa o cuando la ven y me dicen, quiero esta, y me dicen todo lo que les genera, wow, o sea, para mí me llenan el corazón completamente ese día y en ese momento y para siempre, y ese momento digo, wow, por eso vine a este mundo, te lo juro. O sea, y lo compruebo día a día en el que les inspire, les llene tanto de felicidad y me dices que transmites una energía tan padre, muchísima luz, me alegras. Y a lo mejor en ese momento yo no lo estaba pensando en les quiero transmitir tal cosa. O sea, simplemente hago desde lo que más amo hacer y creo completamente, hay una frase de Andy Warhol que dice que hay que crear algo que dure para siempre, ¿no? No hay que vivir para siempre, pero sí crear algo que sí lo haga y que dure para siempre. Y es justo lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, y yo creo perfecto en eso, o sea, el poder crear tantas cosas yo, que el día que me vaya se van a quedar aquí y van a hacer un bien a las personas que lo tienen, es mi mejor misión en la vida. Qué bueno. Oye, niños, ¿tienes contacto con niños? ¿Das clases a niños? Sí, doy clases, antes las daba presenciales y las empecé a dar porque me las pedían mucho y no me hacía el espacio y el momento para hacerlo. Y lo empecé a dar porque dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y las di clases cuando estudiaba en la universidad, daba clases en una escuela de arte a niños de 5 a 10 años, pero eso lo hice en la universidad. Las empecé a dar hace como año y medio, presenciales, adultos y niños, y ahorita la doy todos los miércoles doy online a niños y adultos. Está padrísimo porque la mayoría ya son los mismos que siguen las clases todos los miércoles y vamos aprendiendo diferentes técnicas y vamos avanzando un poquito más. Y hay de todas las edades, los niños está increíble y justo en los talleres presenciales y en los online les digo, porque todo el mundo se fija, ¿no? En lo que está haciendo el niño y es una habilidad y una libertad que tienen los niños para poder crear que nosotros no la tenemos. Los adultos vivimos en el miedo y entonces desde una pintura se nota porque los niños no tienen miedo a equivocarse y lo hacen libremente y el adulto va así de, me va a salir chueco, me voy a equivocar. Y el niño lo hace con una libertad y una felicidad sin miedo, porque no ha avanzado como nosotros y saben que se pueden equivocar. Pero está muy chistoso porque en el arte se ve, ¿no? Obviamente ya cuando vas teniendo experiencia, pues van haciéndose más libres, pero porque ya vieron que no se equivocaron, ya vieron que les va a poder salir bien, ¿no? Entonces está padrísimo, aparte tener la diferencia y entonces el adulto, quiero que me lo haga el niño. O sea, hasta lo dices, no, lo puedes hacer tú, pero sin ese miedo, ¿no? Está muy padre porque los niños les puedes enseñar hasta más cosas y a veces avanzan más rápido. Fíjate qué hermoso, porque tú que tienes estos 2, 3 en alma y karma, que es el área del reto, y
y tienes como misión el 4, que si yo veo el 4 te hubiera dicho, oye, te hubiera funcionado estudiar contabilidad, ¿no? O algo así, como muy de peso y centavo. Cero. Y sin embargo, ¿cómo? Cero. Contabilidad hubiera sido lo peor, creo. Fue cuando más hice acordeones. Sí, no. Bueno, y fíjate que, sin embargo, otra de las vertientes del 4 es la conexión, es cuarto chakra, es el corazón, es el sentir, ¿no? Entonces, mucho de tu forma y de tu escuela es precisamente desde el sentir. Y, y esa es tu pintura. No, no como tal es generar un retrato perfecto en donde se noten las texturas de las telas y los trazos perfectos de un perfil, sino es desde lo que siento es lo que genero. Y qué hermoso, qué increíble ha de ser estos niños que sean tus alumnos, porque la forma en que tú les enseñas es desde el siente el color, siente la textura, siente la pintura, siente el momento, siente, tú eres sentir, ¿no? Tú eres todo corazón. Ese es tu energía de creación, ese corazón, siempre latiendo fuerte. Y bueno, también te hablaba de esto porque mucha gente, tu paso de la seguridad económica hacia tu pasión fue gradual, ¿no? Fue preparándote poco a poco. Pero hay personas que de la noche a la mañana les dan un guillotinazo en un trabajo y de repente se ven en la nada, ¿no? Y están en un punto de salida a una nueva carrera de vida. Este año le está pasando mucho a demasiada gente. Ahora sí que les mataron la vaca, ¿no? A mucha gente. Y entonces, tú al hacer lo que haces, en donde amas lo que haces, has podido encontrar también tu, tienes cubiertas tus necesidades, o sea, la pasión te lleva también a vivir muy bien. Y es que la gente podría pensar, es que si yo pinto me voy a morir de hambre, si yo esculpo me voy a morir de hambre, o sea, ¿cómo le hago? Y sin embargo yo quiero que tú le des ese mensaje, es confía en ti, víbralo y la vida hará lo demás, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes? Pues lo que he aprendido a mi día a día, porque no quiere decir que no tenga temores en de que, ¿y qué tal que mañana se frena el mundo y la economía? O sea, obviamente me pasa por la cabeza y me pasó y te llega como este momento en el que yo misma me freno y digo, a ver, momento, no te ha pasado, no te está pasando. Y hace unos días platicaba con un amigo que es artista plástico también y lo platicábamos y me decía, tal vez los artistas o no sé si la demás gente, pero en los momentos de crisis nos sale la creatividad al 20,000% más, ¿no? Y porque estamos educados a estarlo haciendo. Pero si tu creatividad, o más bien, si tu miedo le gana a tu creatividad, ya valiste gorro. Pero creo que la creatividad no debe estar nada más en los artistas o en los diseñadores o en los publicistas, sino en todos. O sea, creo que un momento de crisis, o más bien en mi caso, los momentos de crisis me han llevado a mis mejores momentos, tal cual. Porque en mis momentos de crisis es cuando he dicho, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo mejor que sé hacer, porque es lo único que me va a sacar de ese momento de crisis, ¿no? Entonces, yo lo he comprobado y espero que los demás lo puedan hacer. Siempre va a existir el miedo de, ¿y si me sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si nadie me lo quiere? Pero creo que cuando lo sabes hacer, y yo lo compruebo cuando me dicen, como me decías hace rato, oye, es que siento tal cosa con tu obra, me da felicidad, esta combinación. Entonces, porque yo lo sentí, ellos lo están sintiendo y te lo compran. Cuando tú vendes, no sé, ropa, pero dependiendo cómo la vendas, dependiendo cómo se lo transmitas, esa gente lo va a querer tener. Siempre hay target para todos. En crisis o no crisis, siempre hay gente. El mundo no se frena, jamás se frena ni se va a frenar y estos momentos creo que son la mayor prueba en que no se frenan. Aún estando en casa, la gente sigue activa, la gente sigue pensando, todos seguimos necesitando de uno y de otro de todas las maneras, ¿no?
Entonces, creo que el poder llegar a saber qué es lo que me hace feliz, una amiga me decía, es que yo no encuentro qué es lo que más me hace feliz o qué es lo que más quiero hacer, pero sí puedes encontrarlo. O sea, creo que es momento de pensar y de hacer una introspección y si te necesitas reinventar para poder hacerlo, yo me reinventé completamente, ¿no? O sea, porque estaba muy casada en publicidad y publicidad y publicidad, porque eso lo he hecho desde que estaba en la carrera, porque para mí eso era lo que vendía y lo que me iba a dar estabilidad en mi vida, y me veía como publicista hasta que me muriera. Pero realmente lo que me hacía feliz desde que tenía 2 años era estar pintando. Pero como tú dices, pues siempre decía, los artistas viven o sea, en un catre en la calle, ¿no? O sea, no puedes vivir de eso. Pero si te fijas en todas las profesiones, hay alguien que vive mejor que todos los demás, siempre. ¿Y por qué Sí, le va sí. mejor a esos? O sea, yo que estudié marketing, pues obviamente en marketing te enseñan a que estudies a los del mismo giro qué hacen para vender mejor, en un caso. O sea, en algún tiempo estuve en franquicias de cafeterías y obviamente estudiamos Starbucks. ¿Qué es lo que mejor hace Starbucks para tener a sus clientes? Tiene servicio personalizado, tiene en sus cafeterías como si estuvieras en la sala de tu casa. O sea, todas esas cosas fueron las que Starbucks fue jalando para que la gente estuviera con ellos y no con el de la esquina que parecía una cafetería de aeropuerto, ¿no? Entonces, las cafeterías que quieren pegarle, pues empiezan a copiar esas cosas buenas. Entonces, algo te encanta, pero no sabes cómo venderlo, pues copia a los mejores. No en todo, obviamente, no le vas a copiar el logo, el nombre, porque a veces sí hacen eso, ¿no? O sea, no. Pero fíjate qué es lo que hacen los mejores para que les vaya bien y qué es lo que pueden llegar a ese cliente. A veces no es tan fácil. A lo mejor yo lo estoy diciendo porque tengo una combinación de marketing con diseño, con arte, ¿no? O sea, Empresarial con pero artístico. exacto, pero siempre podemos llegar a ese cliente y a esa persona que nos necesita en cualquier profesión, ¿no? En cualquier, pero creo que al final del día, si no encuentras que eso que hagas te va a hacer feliz desvelándote a las 4 o 5 de la mañana haciéndolo, porque no quiere decir que yo lo haga y nada más trabaje 2 horas al día, ¿no? O sea, no. Me sigo desvelando terriblemente, pero me hace feliz al final del día, ¿no? Y eso es lo que transmites y eso es lo que te hace seguir estando bien, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué le dirías tú a los papás que tienen niños chiquitos y que empiezan a agarrar un color porque les llama la atención el color? Wow, o sea, ¿Qué y en mi experiencia propia, les aconsejas? creo que si los ven con inquietud, que me llegan muchos papás preguntándome eso y me mandan sus dibujos por Instagram y así, este, los tienen que motivar para hacerlo más y tener un espacio para que lo hagan, porque aparte de que si van a ser artistas en algún día o no, o sea, si lo van a realizar profesionalmente, es 100% terapéutico. O sea, si su hijo ese día está frustrado, triste porque su amigo no le habló o lo que sea y empieza a pintar, lo va a dejar ahí y le va a servir para su persona durante todo el tiempo, de verdad. Es lo más terapéutico que puede existir. A mí me sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el arte es una terapia, es terapia de arte 100% en la forma que lo hagas. Obviamente hay técnicas para hacerlo diferente, ¿no? Pues fíjate que precisamente eso es educar en virtud, ¿no? Eh, Potencializar, nutrir y confiar en esas capacidades. Por eso es tan importante la identificación de cada uno de los hijos. Uno de los regalos de la numerología es la individualidad. Poder entender por qué uno es tan artístico, el otro es tan científico. Sí. Porque, bueno, pues porque tienen informaciones diferentes. Pero si y los nutres, lo que les genera la felicidad profunda, pues entonces yo siempre digo que ahí son los padres que forman seres humanos felices, ¿no? Esos que sí pueden llegar a adultos diciendo,
fui un niño feliz y sigo siendo un adulto muy feliz, ¿no? Muy pleno. Entonces, hoy, ¿qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu mamá después de todas las bellezas que haces? Ay, mi mamá. Mi mamá creo que es la más feliz y realizada de verme lo que hago y que sea yo tan feliz haciéndolo. Sí, creo que para ella, sin que me lo diga, creo que es de sus mejores creaciones, aparte de mi hermano, ¿no? El poder verme realizada, todo el tiempo me dice, es que eres la mejor, ¿no? Y a veces yo le decía, no, mamá, hay miles, hay muchos más. Ya eres muy famosa, no, ma, todavía no llego a ese punto. Pues porque yo me sigo exigiendo más, ¿no? Pero mi mamá está llena del corazón de ver lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Los miércoles que doy clases, entra también a pintar, ¿no? Y siempre le digo, ma, muy bien, y se ríe, pero porque, pues obviamente no, o sea, mi mamá no sabe hacer ni un moño, de verdad. Pues yo creo que uno como padre, siendo yo mamá, cuando ve feliz y pleno a un hijo, pues es lo mejor que puedes tener, ¿no? El decir, qué lindo que un hijo puede estar conectado con esa pasión, porque la pasión se refleja, resuena en el universo. Sí. Entonces, pues para cerrar este conversatorio, eh, la última pregunta era, ¿te apasiona lo que haces? Me queda claro que sí, nos queda claro a todos que sí. ¿Tú con qué cerrarías esta conversación? Pues que hay que encontrar lo que más nos hace feliz, lo que más nos apasiona, pero aparte es un trabajo continuo el alimentarte de creértela. O sea, no nada más es un día decir sí lo voy a hacer y ya. O sea, tal cual como tú decías hace rato sobre la fe. O sea, creo que es fe en ti y cuando la tienes todo viene por añadidura. Entonces, el creer en nosotros es levantarte todos los días creyendo que sí lo puedes hacer, ¿no? Y todo se puede hacer, todo se puede crear. Una de las frases que digo muchas veces y las posteo es creer es crear, ¿no? Y para mí ha sido mi lema principal porque el creer en mí fue crear, el creer que puedo llegar a hacer ese cuadro, lo voy a crear. O sea, si no creo que lo voy a hacer, en ese momento ya estás dudando, bye, no lo vas a hacer jamás, ¿no? O sea, no dudes ni un minuto porque el dudar te va a hacer no poderlo hacer, ¿no? Así es, pues yo les puedo decir que el mundo se maneja a través de resonancias. El color genera resonancias y que no hay mejor herramienta para poder subir de un nivel frecuencial destructivo, negativo, pesimista hacia algo muy positivo que tener algo que realmente impacte la visión y eso te lleva a cambiar también el tipo de sentimientos. Entonces, el tener arte vivo, como yo le digo, arte vivo, ese arte que hizo el pintor de propia mano, es uno de los grandes regalos que podemos otorgarnos para poder no nada más nutrirnos nosotros, sino todos los que estemos en el ambiente, siempre son obras que marcan a una familia, que marcan un periodo. Entonces, bueno, pues yo los invito a que sigan a encantar su obra, si pueden tener una de sus obras, van a estar en verdad nutridos siempre, están espectaculares todas. Creo que el día que yo compré una, diría, me va a costar trabajo porque voy a decir, hijo, ¿cuál de todas? Porque están bien bellas, todas. Muchas Olinka, muchísimas gracias por el espacio. gracias, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues nos vemos el siguiente jueves y bueno, ya saben, si son papás, tienen niños chiquitos y si de repente has tenido una beta artística que no has aflorado, pues es el momento, pues entrar a las clases con Olinka. Y si tú ves que un hijo tiene códigos tántricos artísticos o tiene la capacidad de poderte pedir, oye papá, me compras colores, me compras pinturas, me compras algo, nútrelo, o sea, realmente sí, nútrelo y llévalo a manifestar. Puedes tener a un gran artista en casa, todo un potencial y tú ni te das cuenta. Entonces,
Entonces, lo importante es, pues, identificar esa área de plenitud en su vida. A todos, muchísimas gracias. Excelente semana. Gracias, Olinka. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Gracias. Bye, bye. Un beso a todos. Bye. Gracias, Humbert.